Chicos, buenas tardes. Bueno, ya vamos a iniciar con la ponencia. El día de hoy, nuestra ponente, Lucero Atamari Torres, él va a ser la que les va a enseñar un poquito sobre el curso de fisiología. Bueno, esta ponencia tiene título Fisiología sin complicaciones. Lucero es asistente de actividades SCOPI 2024-2025. Fue host y contact en el 2024. Es participante del CUMIS Viraco en el 2024, participadora de los semilleros de investigación en 2025 y pertenece al tercer año de la carrera de Medicina Humana. Lucero, ¿te encuentras para poder iniciar con la ponencia? Buenas tardes con todos chicos. Sí, en un momento voy a presentar mi pantalla, un ratito. Ok, perfecto. ¿Se puede observar mi pantalla todavía? Sí, sí se puede. Bueno, sí se observa. Ya, buenas tardes con todos chicos. Como ya dijeron en mi presentación, mi nombre es Lucero Atamari y hoy voy a compartir con ustedes una pequeña guía de cómo afrontar el curso de Fisiología y Fisiopatología 2 que ustedes van a llevar en cuarto semestre. Antes de nada, les voy a aclarar que esta exposición no busca más enseñar un tema en específico del curso, sino la idea es poder orientarlos de cómo organizar su semestre, cuáles son los contenidos que van a desarrollar en este curso, cómo tal vez pueden estudiar de manera más eficiente y algunos consejos que a mí me hubieran gustado escuchar antes de empezar el semestre que ustedes van a llevar. Como les comentaba, ustedes en el curso de Fisiología y Fisiopatología 2 tienen como objetivo comprender mecanismos fisiológicos, las alteraciones fisiopatológicas y relacionarlo a los síntomas, signos y enfermedades, que esto les va a ser útil cuando ustedes lleven cursos de clínica, semiología. La fisiología que lleven ahora va a ser un curso base para entender los futuros cursos que ustedes van a llevar. En el contenido que ustedes van a ver de este curso va a ser el pensamiento analítico, ya no va a bastar simplemente con memorizar conceptos, sino ahora van a tener que ser capaces de explicar paso a paso por qué ese mecanismo se alteró, cómo se produjo la enfermedad y también van a buscar desarrollar la integración clínica, es decir, relacionar los mecanismos fisiológicos con los signos, síntomas y exámenes auxiliares que les va a ser muy útil en semiología. Además, aprenderán a interpretar enfermedades desde un punto de vista fisiopatológico y también a fortalecer la investigación y el razonamiento científico, donde ustedes ya pueden abarcar aquí, entendiendo fisiopatología. Ustedes pueden indagar más en cuanto a trabajos de investigación o todo este ámbito de investigación. Ahora, como ustedes ya deben saber, el creditaje en créditos de teoría en fisiología son 6 y en prácticas vale uno. Eso significa que la mayor carga académica va a corresponder a teoría y por lo tanto debemos darle un poco más de hincapié a nuestro tiempo a este tema de estudio. Claro, sin dejar de lado práctica, que siempre nos va a ayudar a entender conceptos que no están tan claros, nos va a ayudar a fortalecer en práctica.
Ahora, según lo que me dijeron, los doctores de cátedra que van a llevar este semestre son los mismos del año pasado, el doctor Ángel Sixto y la doctora Mar del Ángel. Como ustedes ya han llevado Fisiología uno, ya deben saber más o menos la metodología de estos doctores. En mi caso, en práctica, yo llevé con la doctora Mar del Ángel y en teoría Fisio uno y Fisio 2 llevé con el doctor Sixto. En, en mi experiencia con el doctor Sixto es un docente muy bueno, un doctor muy bueno, se deja entender los conceptos, siempre cualquier duda que teníamos estaba dispuesto a explicarnos y también las clases y sus diapos me eran bastante útiles, eran todo muy organizado y la verdad sí aconsejaría llevar con él. No escuché las opiniones muchos de mis compañeros que llegaron con la doctora Mar del Ángel, pero también escuché muy buenos comentarios. Con ella aprendieron también bastantes cosas. Entonces, yo creo que sería que ustedes pregunten a chicos de años superiores la perspectiva de cada uno, cómo les fue con cada doctor y a base de eso ustedes se guían. En cuanto a práctica, como les dije, llevé con la doctora Mar del Ángel era la primera vez que llevaba un curso con la doctora, muy linda, explicaba todo, se dejaba entender, cualquier duda también ella nos resolvía. Si por ahí tienen miedo de que en fisiopráctica no tengan notas tan altas como los otros grupos, con la doctora Mar del Ángel, es falso. En realidad, en mi grupo de fisiopráctica tuvimos bastantes notas altas, incluso hubo bastantes 20 y la doctora hacía siempre dinámicas, o sea, eran clases muy buenas. Y la última fase, incluso llevamos nuestra computadora porque teníamos que hacer una estructura de una proteína con un aplicativo. Entonces, son cosas que ustedes deben tener en cuenta antes de elegir a los docentes. Ahora, en la calendarización. En mi opinión, en esta fase uno es la que ustedes deben aprovechar en obtener la mayor nota posible, asegurar su semestre, como dicen. No significa que sea la fase, digamos, los temas más sencillos, eh, pero sí son temas como que tal vez ya vieron antes, entonces pueden relacionarlos, comprenderlos de mejor manera y esto en comparación a los bloques posteriores que van a venir de fase 2 y fase 3. Acá van a ver la fisiología hormonal, la hipófisis y tiroides, metabolismos y glándulas suprarrenales, metabolismo del calcio, reproducción, embarazo, diabetes mellitus, que son temas muy importantes porque muchas preguntas de examen parten de entender cómo actúan estas hormonas. Entonces, tienen que entender bastante bien, estudiarlo bastante bien esta fase y asegurar su semestre. Después, ok, eso sería en la fase uno. En la fase 2 también va a constar de 5 semanas, igual que la anterior, pero aquí el tema es que van a llevar neurofisiología, lo cual va a ser un poco más denso los temas. En mi experiencia personal, esta fase fue la más exigente del curso, no porque sea imposible, sino porque reunía bastantes temas complejos. Entonces, aquí van a ver potenciales de acción, neurotransmisores, sistema motor, ganglios basales, cerebelo, el dolor, la visión y enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y la epilepsia, que son contenidos bastante densos y que requieren integrar una bastante información. Mi principal consejo aquí es relacionarlo con anatomía. Si recuerdan bien dónde se encuentra una estructura y cuál es su función, van a poder comprender mucho mejor por qué aparecen determinados síntomas neurológicos o por qué se altera esa estructura. Eso va a evitar muchas veces que tengan que memorizar largas listas de información.
Ahora, en la fase 3 va a ser con una duración de menos semanas, va a ser 4 semanas en comparación a las otras. En esta fase yo diría que es un nivel de exigencia intermedio. Aquí van a ver temas de aparato digestivo, patología digestiva, hepática, páncreas, y también van a ver un bloque de oncología que va a ser el de neoplasias. Yo diría que aunque son menos temas, no se descuiden, es porque igual tienes cierto nivel de complejidad. Y en cuanto a los libros, respecto a la biografía, el Guyton siempre va a ser el principal para entender la fisiología, y cuando necesiten profundizar un poco más, pueden utilizar el Gano. Para la fisiopatología recomiendo mucho el libro porque explica muy bien los mecanismos de la enfermedad. Y si ustedes ya quieren adentrarse un poco a los casos clínicos, la fisiopatología de la enfermedad, que también es muy bueno. Ahora, una estrategia que a mí me ayudó durante el semestre para entender el curso, siempre la siguiente secuencia que ustedes ven. Primero estudiaba la fisiología normal, después lo revisaba cómo se regula este sistema, la homeostasis, y cuando ya entendía esa parte, recién me iba a las preguntas de la patología, qué mecanismo es el que fallaba. A partir de esta respuesta recién podía comprender, y luego lo relacionaba con los signos y síntomas, que eran las manifestaciones clínicas, y ya después yo podía interpretar los laboratorios y finalmente revisaba el tratamiento. Algo importante es que, al menos en mi experiencia, los exámenes no se enfocaban tanto en el tratamiento, sino más en el mecanismo fisiopatológico. Ahora, errores frecuentes. A ver, uno de los errores, comentarles algunos errores que suelen cometer muchos estudiantes, es primero el de memorizar enfermedades sin primero entender la fisiología normal. Otro error es saltarse completamente. Se iban de frente a entender la fisiopatología, y capaz eso les ayudaría, digamos, para el examen, pero cuando ya entren a cursos de clínicas, eso se les va a hacer más complejo porque ya no van a poder tanto relacionar los conceptos, porque la memoria es frágil y ustedes han memorizado la fisiopatología sin entender la fisiología normal. Entonces les va a costar un poco más. También ocurre que muchos estudiantes dejan de revisar los laboratorios cuando precisamente gran parte de las preguntas buscan interpretar esos resultados, valores normales, del AGA, todo eso. Otro error muy frecuente también es estudiar únicamente antes del examen. Como dije, esto va a hacer hincapié en la memoria, y a largo plazo no les va a funcionar mucho. Eh, Otro es siempre preguntarse por qué aparece este síntoma. Si pueden responder esa pregunta, probablemente ya entendieron el tema. Ahora, unos consejos finales. Eh, Como las sesiones que van a llevar en clase son a veces largas, entonces yo les aconsejo mantenerse hidratado o tomarse un vasito de café para mantenerse despierto durante las clases. Repasar, hacer tus apuntes propios, repasar antes, o sea, darle una leída al tema antes de clase y después repasar después de la clase. Dominar primero la fisiología normal, y siempre es bueno relacionar con los cursos que ustedes van a llevar, que va a ser microbiología, inmunología. Entonces, siempre relacionar esos temas con los que están llevando en fisiología. Antes del examen pueden practicar con banco de preguntas, y incluso después a Alexandra le voy a pasar los exámenes del año pasado que a mí me dieron, del doctor Sixto, y el de la última fase fue un examen conjunto del doctor Sisto y la doctora Mar del Ángel.
También otro tips es organizar su tiempo, porque sí va a haber otros cursos más pesados también como va a ser micro. Entonces, siempre va a ser ideal ustedes tener como un cronograma para no descuidar ninguno de los cursos. Y como ya lo mencioné antes, poder asegurar su nota en primera fase, ya que la segunda fase va a ser la más complicada y la tercera es un nivel intermedio. Ahora, vamos a responder algunas preguntas del examen de primera fase del doctor Sixto. A ver. Ya. Paciente de 45 años que presenta cuadro característico por aumento progresivo del tamaño de pies y manos, engrosamiento de características faciales y alteraciones visuales. ¿Cuál de los siguientes exámenes sería el más adecuado para confirmar su sospecha diagnóstica y su acción, considerando que es responsable de las manifestaciones indicadas? Ok, aquí podemos ver un caso de acromegalia, ya que nos está hablando de un aumento en los tamaños del pie, manos, el engrosamiento de características faciales, que son manifestaciones, signos y síntomas característicos de este diagnóstico. Eh, Podemos descartar la hormona de crecimiento libre en plasma, aumento en lipólisis, porque la hormona de crecimiento no sería ideal para este tipo de exámenes, ya que se libera de manera pulsátil, no es como que algo constante. Y para este tipo de diagnósticos necesitamos un valor que sea constante. Entonces nosotros descartaríamos la C. Eh, Ahora la D dice test de estimulación de hormona de crecimiento con insulina. Ok, esta prueba se usa para el déficit de la hormona de crecimiento y en el diagnóstico de acromegalia hay un exceso, entonces sería contradictorio. Entonces descartamos la D. Entonces ahora solo quedaría la A y la B. Bueno, ahí ya saben la respuesta, ¿no? Pero para analizar el caso. En la pregunta A, lo podríamos descartar porque la causa suele ser, bueno, en una acromegalia la causa suele ser un adenoma hipoficiario por la producción de la hormona de crecimiento, no un exceso de la hormona estimulante de la hormona de crecimiento. La única que cumpliría sería la B, que sería el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, que también habla del aumento de grosor óseo que está relacionada con la acromegalia. Ahora, la pregunta 2. Respecto al paciente anterior, como parte de su estudio, usted encuentra un test de tolerancia oral a la glucosa con un resultado de 168 miligramos por decilitro de glucosa a las 2 horas. ¿Cuál de las siguientes acciones de la hormona de crecimiento explica el desarrollo de esta condición? Este, Aquí tenemos que saber que la hormona de crecimiento tiene un efecto antiinsulínico, es decir, que hace todo lo contrario a la insulina. La insulina tiene como función bajar la glucosa. Entonces, si la hormona de crecimiento hace todo lo contrario, va a aumentar la glucosa. Lo que lo logra porque va a estimular al hígado a producir más gluconeogénesis y va a disminuir la acción de la insulina en los tejidos. Por eso, en el caso del paciente, después de tomar la glucosa, el paciente sigue teniendo glucemia elevada de 168 miligramos por decilitro a las 2 horas. Eh, Descartaríamos las otras opciones porque la B te habla de la actividad osteoblástica, que no tiene nada que ver con la hiperglucemia, y la C y la D se relacionan más con el metabolismo de las proteínas, no al aumento de la glucosa. La opción correcta sería la A. Ahora, la tercera pregunta. Paciente mujer de 26 años, posoperada de tiroidectomía radial por neoplasia maligna de tiroides metastásica y sometida a yodo radioactivo,
Cursa con un aumento de peso, irregularidades menstruales, tendencia al sueño y a la generación de edemas en miembros inferiores. Al examen se encuentra con una presión arterial 90/50, presión cardíaca 80 latidos por minuto, un IMC de 31 kilogramos y en perfil hormonal esperamos encontrar excepto. Entonces, aquí lo principal es que la paciente ha sido, como ya dice, sometida a una tiroidectomía total. O sea, ya no cuenta con una tiroides. Entonces ya no producen las hormonas tiroideas, la T3 y T4 ya no están produciendo. Si no están produciendo, están bajas. Y la hipófisis, al detectar esta falta de hormonas, va a producir por un mecanismo de retroalimentación la hormona estimulante de tiroides. Entonces, lo que nosotros esperamos encontrar va a ser que la T3 y la T4 van a estar bajas porque porque no existe la hormona, o sea, no existe la tiroides para producir estas hormonas y por retroalimentación negativa va a estar elevada la hormona estimulante de la tiroides. La que no esperaríamos encontrar sería la D, la que no coincide, ya que la hormona estimulante de tiroides bajas ocurriría si el problema estuviera en la hipófisis. Allí hablaríamos de un hipotiroidismo secundario, no en la tiroides. Ahora, para finalizar, me gustaría terminar con con un mensaje. En fisiología no siempre gana el que más memoriza, sino más la persona que entiende el mecanismo. Y algunos consejos son como que sean constantes en sus estudios, siempre pregunten el porqué de cada enfermedad, patología y siempre relacionen la fisiología con la clínica que les van a ayudar para sus futuros años y también disfruten del proceso. Cuando lo entienden y le agarran la maña, se les hace un poco más fácil a ustedes. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, algo que preguntar, me la pueden hacer con gusto. Chicos, en caso de que no tengan ninguna duda, ya les estoy enviando el post por el chat. Gracias, Lucero, por la ponencia. Esperamos contar con tu apoyo en algunas otras actividades.